Buen día compañeros, mi nombre es Vanessa Alejandra González Rodríguez y hoy les voy a presentar mi proyecto final, que es la simulación dinámica de un problema, en mi caso del 4.6. Empezando por la teoría del impulso e ímpetu. El impulso de una fuerza cortante no equilibrada es una magnitud vectorial que se mide por el producto de la fuerza por el intervalo de tiempo durante el cual actúa. Ímpetu es uno de los parámetros fundamentales de la física para los casos de choques donde aun cuando hay rozamientos que hacen que no se conserve la energía total. Lo que sí se conserva es la cantidad de movimiento. Por ello mismo, el análisis de choques se hace con el análisis de las cantidades de movimiento en juego antes y después de los mismos. Es la cantidad de movimiento una magnitud vectorial que se obtiene del producto de multiplicar la masa de un móvil por su velocidad en un momento determinado. Puede describir el movimiento de un cuerpo en cualquier teoría mecánica. El concepto de ímpetu es de especial relevancia en situaciones donde tenemos dos o más cuerpos que interactúan entre sí. En estas condiciones habrá que recordar la existencia de fuerzas internas y externas. En un sistema, las fuerzas que los diferentes cuerpos ejercen entre ellos se denominan fuerzas internas y externas, en tanto que las fuerzas ejercidas sobre cualquier parte del sistema por un agente exterior son denominadas fuerzas externas. Teniendo que la fuerza es igual a la masa por la aceleración y además la aceleración es igual a la derivada de la velocidad con respecto del tiempo, sustituyendo esta aceleración en la primera ecuación, tenemos que la fuerza es igual a la diferencial de la velocidad con respecto del tiempo multiplicada por la masa. Pasando a multiplicar la diferencial del tiempo por la fuerza, obtendremos dos integrales, las cuales se integrarán con intervalos de tiempo y de velocidad. Resolviendo esto, nos quedará que la integral que va del tiempo 1 al tiempo 2 de la fuerza por la diferencial del tiempo será igual a la masa que multiplica a la velocidad 2 menos la velocidad 1. Reacomodando esta ecuación tendremos que la masa por la velocidad 1 más la integral del tiempo 1 hasta el tiempo 2 de la fuerza por la diferencial del tiempo es igual a la masa por la velocidad 2, donde la integral de f de t será igual a la fuerza impulsiva. Y un movimiento impulsivo, considerando el ejemplo de bateo de una pelota de béisbol, sería igual a la masa por la velocidad 1 más F por el cambio del tiempo igual a la masa por la velocidad 2, donde F, cambio del tiempo, será una fuerza impulsiva. Tendremos las consideraciones del movimiento. 1. Peso del objeto se considera 0. 2. Fuerzas de resorte o comparativamente al impacto también son 0. Y 3. El cambio del tiempo son lapsos de tiempo muy pequeños. Comenzando con la solución analítica del problema 4.6, que nos dice que el automóvil que pesa 3.200 libras viaja hacia el oeste a 30 millas sobre horas y choca con el automóvil A, que tiene un peso de 3.400 libras, que viajaba hacia el norte a 20 millas sobre horas. Si los vehículos se empotran uno en otro y se desplazan juntos, después del choque, calcular la velocidad común inmediatamente después del accidente y el ángulo que forma el vector velocidad con la dirección norte. Las respuestas que nos dio el profesor fueron velocidad igual a 17.82 millas sobre horas y un ángulo de 54.7. Aplicando el principio de conservación del momento lineal en el eje de las X, obteniendo que la masa A multiplicada por la velocidad A en X más la masa B multiplicada por la velocidad B en X sería igual a la sumatoria de las masas A y B multiplicadas por la velocidad X. Como no tenemos masa y solo tenemos el peso de cada auto, lo vamos a dividir entre la gravedad y nos quedaría de la siguiente manera. Eliminando las gravedades, tendremos la primera ecuación, que nos quedaría el peso A multiplicado por la velocidad A en X más el peso B multiplicado por la velocidad B en X sería igual a la sumatoria de los pesos A y B multiplicados por la velocidad X, teniendo así nuestra primera ecuación. Sustituyendo nuestros datos que nos da el problema inicialmente y despejando la v por el seno del ángulo, tendremos que nuestra segunda ecuación que nos da 14.545.
De igual manera, aplicando el principio de conservación del momento lineal en el eje de las y, tenemos que la masa A multiplicada por la velocidad A en y más la masa B multiplicada por la velocidad B en y será igual a la sumatoria de A y B de las masas multiplicadas por VY. Y de igual manera, como no tenemos masa y solo tenemos el peso, lo dividiremos entre la gravedad. Sustituyéndolo en la ecuación, tenemos que el peso en A sobre la gravedad multiplicada por la velocidad A en Y más el peso B sobre la gravedad multiplicada por la velocidad B en Y será igual a la sumatoria del peso A sobre la gravedad más el peso B sobre la gravedad multiplicadas por VY. Eliminando de igual manera la gravedad, tenemos que el peso A multiplicada por la velocidad A en Y más el peso B multiplicada por la velocidad B en Y será igual a la sumatoria de los pesos A y B multiplicadas por VY, teniendo así nuestra tercera ecuación. Y sustituyendo nuestros datos en la ecuación número 3, pero ahora con una velocidad de B en 0 y una velocidad A en 20 millas sobre horas, y despejando el V coseno del ángulo, tendremos nuestra ecuación número 4, la cual nos da 10.303. Ahora, cuadrando y sumando las ecuaciones 2 y 4, tenemos que velocidad por el seno del ángulo al cuadrado más velocidad por el coseno del ángulo al cuadrado será igual a 14.545 al cuadrado más 10.303 al cuadrado. Como tenemos un término igual, lo despejaremos y nos quedará v, la velocidad al cuadrado, multiplicada por el seno cuadrado del ángulo más el coseno cuadrado del ángulo, que nos dará igual a 317.7. Como conocemos una identidad trigonométrica, que es seno cuadrado del ángulo más coseno cuadrado del ángulo, que es igual a 1, sustituyendo este 1 en la ecuación anterior, tenemos que la velocidad cuadrada por 1 es igual a 317.7. Resolviendo esta velocidad nos quedará de 17.82 millas sobre horas, que es igual a la que nos dio el profe. Ahora dividimos la ecuación 2 y 4, que es igual a velocidad por el seno del ángulo sobre la velocidad por el coseno del ángulo, nos da igual a 14.545 sobre 10.303. Igual conociendo esta identidad trigonométrica, que la podemos hacer como tangente del ángulo, que es igual a 1.411. Ahora despejando, para sacar el ángulo, lo pasamos como una tangente inversa. Y tenemos que el ángulo es igual a la tangente inversa de 1.411, lo cual nos dará que es un ángulo de 54.7, obteniendo los resultados que nos dio el profe. Ahora, haciendo la simulación en algodón, tenemos lo siguiente. Vemos cómo el carro A impacta contra el carro B, desviando el carro B a un cierto ángulo. La velocidad del impacto del carro A fue de 3.770 metros sobre segundo y la del carro B fue de 9.373 metros sobre segundo. No da una velocidad igual ni un ángulo a la que resolvimos en el problema analíticamente, ya que llegué a unas conclusiones. Mis conclusiones fueron que, una vez hecha la simulación del problema, no pude llegar con éxito al resultado de la velocidad después del impacto que resolví analíticamente. Esto se puede deber a un factor importante y necesario que no fue dado en el problema, lo cual es la distancia, porque no se sabe con precisión la velocidad en la simulación, pero sí fue demostrado el impacto que tuvieron los coches, ya que se pudo apreciar cómo el coche B fue movido a un cierto ángulo, que tampoco se pudo determinar, ya que Algodú necesita de otras herramientas aparte de las gráficas para que fuera determinado. Y eso fue todo por mí. Muchas gracias por su atención.